Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo un tema sabroso de nuestro eterno Hugo Blanco, María Morena. Sabroso tema. Música popular venezolana, la seguimos promocionando desde este espacio. Bien amigos, voy a estar conversando esta noche con el profesor e investigador académico y también activista social Leonardo Carvajal, quien ya está por allí. Pero antes de darle acceso a Leonardo, quiero comentar y elevar mi voz de absoluta protesta y de solidaridad con los hermanos de Punto de Corte, que fueron objeto de censura el día de hoy en su espacio que tienen todos los días en Radio Fe y Alegría. Bueno, la gente de Conatel simplemente lo sacó del aire y sigue entonces la censura por parte de este gobierno contra los medios de comunicación, contra la libertad de expresión y contra los comunicadores sociales. Toda la sociedad debe rechazar esto. No podemos aceptarlo, no podemos permitirlo. Hay que elevar nuestra voz de protesta en contra de estos atropellos y de estos abusos que está acostumbrado a cometer este gobierno contra los venezolanos. Bueno, dicho esto, voy a darle entonces acceso a la transmisión a mi distinguido invitado Leonardo Carvajal, quien está por allí atento a la conexión. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches y amigos que están participando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Digamos que bien. Bien para los tiempos, como dicen. Sí, señor. Sí. Leonardo, bueno, muchísimos temas que conversar con tu persona. Tú eres un gran analista político, eres un activista social de hace muchos años, profesor, investigador académico, escritor, y que tienes siempre agudo análisis de lo que sucede en nuestro país. Lo primero que quiero conversar contigo, Leonardo, es esto que se sigue presentando en las redes sociales, esta manifestación de odio, de repudio, de asco, pudiéramos decir también, de rechazo a la gente humilde, y a la gente que además de humilde es chavista y en su derecho de serlo. Y hemos visto cómo en redes sociales, bueno, se atacó de una manera salvaje a nuestro medallista olímpico, el muchacho Mayora, Julio Mayora, porque bueno, él quiso dedicarle su medalla a la memoria de Hugo Chávez Frías. Y eso, bueno, bastó y sobró para que se desatara contra ese venezolano, contra ese humilde venezolano que ha hecho todos los esfuerzos que se pueda hacer en materia deportiva para estar al nivel de poder asistir a unos Juegos Olímpicos. Quisiera comenzar por allí, que analizáramos esto, Leonardo. Mira, yo creo que hay algunos campos de la vida social, el deporte, las creencias religiosas, las manifestaciones artísticas,
que no es que estén fuera de lo político, porque lo político al final es como un manto que lo cubre todo, pero sí donde con un poquito de sensatez que se tuviera, uno puede dejar al lado las preferencias y las fobias políticas también. Yo creo que ayer o hoy hacía un tuit donde decía, ¿qué tal si usted es catalán allá en España y la cosa está, digamos, candente entre los catalanes independentistas y los catalanes que son catalanes pero que creen que es mejor formar parte del Estado español? Pero de repente esos dos catalanes, esos dos prototipos, digamos, eh, ambos quieren a su Barça, a su Barcelona, y se emocionan con los goles de Messi y con cualquiera, y con Piqué, etcétera. O sea, si gana el Barça un día y le gana al Real Madrid y bien ganado, o sea, en el corazón de los dos barceloneses o catalanes, hay una inmensa alegría y eso los hermana, independientemente que el uno quisiera una Cataluña separada como Estado y el otro la Cataluña dentro de España. Con lo cual, por cierto, el primero de esos catalanes se fastidiaría bastante la vida, porque si Cataluña fuese un Estado, el Barcelona no podría participar en la Liga Española de Fútbol. Y entonces se le quitaría la emoción de competir contra, no sé, el Valencia, el Sevilla y el Real Madrid. O sea, entonces tendría que competir contra el equipo de Tarragona y el equipo de Lérida. Y entonces siempre ganaría y sería muy aburrido. Pero voy a eso, o sea, con nuestros chicos venezolanos, lo importante es que ellos son nuestros, son de Catialamar, son de Chacao, son de La Vega, o sea, son gente del pueblo, de clase media baja, de clase media media, y son ejemplos porque son constantes, son perseverantes, son afiebrados, como decíamos antes, por su deporte, y además todos ellos quieren al país completo. Ahora, que algunos de ellos tengan una cierta devoción política por determinado líder, pues esa es su convicción y eso no empaña su gloria deportiva. En este caso hablo de gloria porque son medallas de plata, medallas de oro, lo que esos chamos han conseguido. Aparte de que también hay que ser práctico en la vida y entender que un muchacho de estos de 23 años, 25 años, a pesar de que el Estado venezolano, este gobierno, no se ha portado todo lo bien que debería y que estaría obligado, pero sin embargo algo ha hecho por ellos, o sea, los llevó a Tokio, o sea, quién les pagó los pasajes, quién los representó, quién, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, cuando tú tienes ni más ni menos que a un ministro al lado, diciéndote, bueno, ahora vas a hablar con el presidente de tu país y te pone el celular. O sea, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que hablar. Y ese muchacho además, o sea, yo vi la declaración del Julio Mayora, o sea, vamos a estar claros, las primeras así que se la ponen a flor de victoria. El muchacho dice que se la dedica a su mamá, a su esposa, a su chamo, a sus vecinos de Catialamar, a Venezuela. Eso es lo que le sale del corazón. Pasado los minutos, las horas, tienes al ministro al lado, estás hablando con el presidente de tu país y el ministro te dijo que ese día cumplía años Hugo Chávez y te sugirió, te acondicionó para que le echaras una florcita a Chávez, pues el muchacho se la lanza. O sea, este muchacho no hizo un curso de teoría política ni nada de esas cosas. O sea, entonces dejémoslo quieto. Y hay que estar muy enfermo del alma, por el contrario, para cebarse de manera negativa en esos, vamos a llamar así, deslices políticos, si es que lo fueron. Y en todo caso, si creen en eso, en estos días vi una toma, no sé, no soy experto en fisonomía, pero creo que era hace como de 4 o 5 años de Robeilis peinado, que la muchacha va a competir este jueves. Y cuidado que ahí podría estar otra medalla y ojalá,
Entonces había una declaración así como mística en favor de Chávez, que Chávez la acompañaba, pero tengo la impresión que ese tipo de cosas la declaró cuando tenía 16, 17 años en esas competencias juveniles. Y un sinvergüenza chavista o un grupo pone eso en las redes sociales. O sea, unos son unos sinvergüenzas tratando de usufructuar políticamente el noble esfuerzo deportivo de unos deportistas, porque esos chamos no son políticos, ¿okay? Y los otros cayéndole a piña a los pobres muchachos porque ellos hagan algún tipo de manifestación. Creo que están absolutamente equivocados todos y quieren enturbiar un sentimiento legítimo de orgullo por todos. Yo estaba viendo ahorita, no sé si a tiempo o a destiempo, grabado o qué, la competencia de los 10 kilómetros a mar abierto. Yo le decía a mi esposa, esos son 200 piscinas olímpicas y la chama nuestra llegó en el puesto 20. Sí, pero a 6 minutos. Que no está mal, que no está mal, recorrió. Yo le decía, esos son 200 piscinas olímpicas de 50 metros, 200 piscinas, y la chama llegó nadando firmemente, y además encima es gocha, además es de San Cristóbal, o sea, ahí no tiene mar, porque yo puedo entender la de Singapur, a la de Australia, a la de montones de sitios que son marinos, si hubiesen nacido en La Guaira. No, pero ella es de San Cristóbal, por ahí no hay mar de ningún tipo. Entonces, eso a mí me llena de orgullo, uno tiene que aprender de ellos. ¿Ah? El único mar que hay es de lágrimas, porque lo que pasa con los tachirenses es terrible. Claro. Entonces, bueno, yo creo que son manipulaciones políticas baratas de unos gobierneros miserables y expresiones psicóticas de unos opositores, que me da igual si son opositores o qué, que simplemente cualquier cosa la aprovechan para exudar una bilis amarga. Y eso, bueno, eso lo que da es pena ajena. Fíjate, Leonardo, acá se acaba de terminar una serie de evaluaciones que se hicieron al software, al sistema en general del CNE, y bueno, y han señalado que está prácticamente perfecto, que no tiene nada de extraño, de raro, que está, bueno, como debe estar. Los rectores del CNE, que fueron designados por la Asamblea Nacional y que fue recibido bien en el país e incluso fuera del país esa designación, oye, han venido haciendo un trabajo bien importante, bien interesante, que creo que ha contribuido de alguna manera a que haya una mayor confianza hacia el proceso del 21 de noviembre. ¿Cómo evalúas tú esa actuación precisamente de los rectores y lo que han hecho hasta ahora? Qué bueno, José, que tocas ese tema y se lo tocas a un lego y le preguntas cómo evalúa. Yo, capacidad de evaluar la evaluación de unos expertos, tengo 0, ¿ok? Yo soy humanista, entonces de software, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puedo evaluar ni el proceso, ni las herramientas, ni nada de eso, y menos lo que valoran los expertos, pero sí leí quiénes estaban allí, por lo menos algunos de ellos. Uno de ellos, Robinson Rivas. Robinson Rivas es uno de los 2 o 3 personajes clave de la ONG a la que yo pertenezco, Asamblea de Educación, en la rama de la red de observación electoral de Asamblea de Educación. A mí me tocó dirigir los 2 o 3 primeros procesos de observación de nuestra ONG, el 2006. A nosotros nos invitó Vicente Díaz, y porque se quisieron estrenar ese año
con 4 ONGs nacionales, 2 de oposición, el Observatorio Electoral Venezolano, si no recuerdo mal, y nosotros, que no teníamos ninguna vela en ese entierro. Nosotros somos de educación, pero como somos gente seria, nos invitaron, y otras 2 ONG chavistas, obviamente. Porque ese era el primer año en el que no venían dejaron de venir a Venezuela las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA. Entonces, yo dirigí ese proceso. Por supuesto, me apoyé con alguna gente de la Facultad de Ciencias, de la UCB y tal. Yo recuerdo cuando declaré ese diciembre, ese mismo día, porque nos movíamos y declarábamos in situ desde el CNE con Vladimiro Mujica, que es un experto en nanotecnología, profesor de la Facultad de Ciencias. Yo le dije, acompáñame para que declaremos los dos, y declaramos los dos. Bueno, total que de eso yo fui abandonando ese espacio a los 3, 4 años, porque fuimos consiguiendo un estupendo grupo de científicos en ese campo. Lo dirigió José Domingo Mujica, lo sigue dirigiendo, pero Robinson Rivas es el segundo de a bordo, y él es jefe del laboratorio de computación de la UCB, nuestra máxima casa de estudio, con todo lo deteriorada que esté. Y ellos, leí lo que dicen que está prácticamente perfecto en todo el conjunto de pasos. Y entonces yo, que soy un lego, me siento muy satisfecho, y tan satisfecho como cuando yo me monto en un avión. O sea, yo tengo vértigo, a mí me dan miedo los aviones, me he montado 500 veces, sí, pero a mí me da pánico, ¿no? Me tomo mi pastillita y tal. Entonces, pero yo estoy tranquilo porque yo sé que un montón de mecánicos, de técnicos, de ingenieros aeronáuticos, siempre revisan los aparatos, y que los señores que lo vuelan son unos pilotos con 2.000, 3.000 horas de experiencia. Entonces uno se siente seguro, por más que el aparato chirrie y se mueva, uno dice, vamos bien y vamos bien. Entonces, aquí yo le digo a los venezolanos, es hora de usar la sensatez. O sea, no se deje usted, que no es experto en software, no sé cuánto, y que además tampoco ha visto ni de lejos todo ese modus operandi tecnológico, y tampoco ha visto el de los bancos, y usted sabe que usted mete su tarjetica y pide, no sé, 500.000, y le dan 500.000 y se lo rebajan. O sea, y salvo una vez en 1.000.000 de oportunidades, hay una pequeña equivocación del banco, y el banco a los 2 o 3 días le restituye. O sea, entonces no se meta usted a aprendiz de brujo tonto, hacerle caso a unos tipos que buscan cualquier excusa para simplemente argumentar que no hay que votar porque nos van a robar los votos. O sea, eso es como creer en brujas en el siglo XXI. Yo entiendo que se creyera en brujas hace 6 siglos, 8 siglos, las brujas de Salem, todo aquello. Bueno, pues no había ni luz eléctrica, todo era oscuridad, tiniebla, la Edad Media, quemaban a las brujas, toda esta cosa, pero en el siglo XXI, entonces, por allí felizmente no hay problema. El sistema es bueno, el sistema ha sido bueno. A nosotros nunca nos han robado globalmente una elección. Ha habido seguramente, ciertamente, algunas irregularidades en el 10, 15% de los centros, que han afectado a lo mejor en el 2, 3% de la votación en ese centro. Pero globalmente nunca se puede decir que Chávez no le ganó a Manuel Rosales, que Chávez no le ganó a Enrique Capriles, etcétera, etcétera. O sea, esa es mi visión, y yo creo que es una visión científica, en el sentido de que yo, que soy humanista, sí creo en la seriedad de ese montón de personas técnicas súper expertas. O sea, en el caso mío, Robinson Rivas es uno de ellos, y él dirige el Centro de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ¿qué más voy a aspirar yo? Sí, y lo importante de esto es que debe quedar claro que la máquina no tiene ninguna posibilidad, o sea, posibilidad cero
de cambiarte el voto. Eso es imposible. Y eso es lo que están diciendo estos señores luego de que tiene que ver con las máquinas de votación y más allá del CNE. Y eso es clave. Leonardo, fíjate, ya se ha anunciado incluso una fecha, que es el 13 de agosto, para que se inicie una nueva ronda de diálogo, de conversaciones en México entre el gobierno y la oposición. No está claro todavía, cuando decimos entre el gobierno y la oposición, quiénes van cuál es la oposición que va a estar allí. Si van a estar representados todos los factores de oposición o si solamente va a estar el G4. Si va a estar representada también los sectores de la sociedad civil, es decir, de cámaras, las iglesias, los gremios, o si simplemente no van a estar allí. Eso por un lado. Y por el otro, tampoco tenemos claridad sobre la agenda a discutir en ese inicio de diálogo de negociación. ¿Cómo observas esto que se avecina? Mira, con mucha incertidumbre, porque yo también yo manifestaba mi posición un par de semanas atrás en relación con quiénes deben sentarse a la mesa. Yo creo recordar que en situaciones complejas de guerras feroces, no sé si en el Líbano, en Siria, en Libia, cuando se han hecho sesiones en búsqueda de, por supuesto, en primer lugar de la paz y luego de condiciones para salir adelante, yo creo que no lo han hecho solamente a dos factores. Yo creo que si la complejidad de un país da para que existan 3, 4, 5 factores, uno de ellos siempre va a ser, digamos, el gobierno. El gobierno siempre es el señor que está en el Palacio de Gobierno y que maneja las Fuerzas Armadas y que recauda los impuestos y que decide cómo gastar esos reales. Ese es el gobierno. Malo, dictatorial, feo, pero ese es el gobierno. Entonces, ese gobierno muchas veces se ha sentado con 2, 3, 4 factores internos de la propia sociedad y también a veces han participado en calidad no tanto de observadores, sino casi de participantes, también representantes de algunas potencias que siempre meten las narices en muchas cosas. Entonces a mí no me gustaría, primero digo lo que no me gustaría, un juego a G4 y gobierno de Maduro. Me parece sumamente peligroso en el sentido de que tiene muchísimo chance de naufragar, muchísimo chance, porque el gobierno de Maduro es aspavientoso, es duro, hoy aparenta moderación y mañana muestra los dientes de manera feroz. Y el grupo del G4 ha tenido siempre que lo conozco, desde 3, 4 años para acá, una posición intransigente. O sea, ha colocado elecciones presidenciales como el gran objetivo. O sea, con el maximalismo y además con el inmediatismo que o sea, no es que yo los caracterice de eso, es que son así. Entonces, claro, esos son ingredientes para hacer fracasar las esperanzas de la gran mayoría de los venezolanos que quisiéramos algunos arreglos en beneficio de todos. Yo creo que además la salida nuestra no es solamente política. O sea, se van a reunir los políticos, está bien, pero ¿por qué no se reúnen también representantes de los sectores económicos, de los sectores eclesiásticos, por decir dos? ¿Por qué lo digo? Porque ha habido buena disposición y unas buenas experiencias en los últimos meses de relación no económica, nada más económica, política entre Fedecámaras y el gobierno. Y porque hay que empezar digamos, a pavimentar el camino de cuáles son las reformas económicas
que se han venido dando, porque se han venido dando, y muy a contrapelo de los dogmas izquierdistas de los sectores radicales del gobierno que están chillando. Entonces, ¿cómo asegurar ciertos cambios que supongan más libertad y que le convienen al país, y que a la vez esa elevación de productividad va a generar también más impuestos al gobierno, etcétera, etcétera? Y también los problemas terribles de las necesidades de comida, de alimentación, de salud del pueblo, y donde la iglesia, por eso hablo de los sectores empresariales y eclesiásticos, donde la iglesia tiene muchas experiencias, donde la iglesia tiene muchas ONGs, no solamente tiene los curas, las monjas, sino ONGs vinculadas a la iglesia. Yo lo sé porque en la Universidad Católica, en varios de los años de la última década, el Padre Virtuoso, que venía de ese mundo, ha organizado eventos donde a veces hay 300, 400 ONG vinculadas a la iglesia en el campo social directamente y social popular. Entonces, yo creo que ambos sectores tendrían mucho que jugar. Yo creo entonces que debe estar, cómo no, el G4, pero también la Alianza Democrática. Creo que debe estar Fede Cámara y creo que debe estar la Iglesia Católica. Cuando uno dice eso, entonces hay gente que dice, pero también tienen que estar los sectores sindicales, los pescadores, los no sé cuántos. Bueno, eso es muy el estilo chavista, que quiere seccionar al país en 25 toletes. No, o sea, no es los pensadores, los pescadores y los cultores en no sé qué cosas. No, o sea, no es eso, no es eso. O sea, no es la gran fraternidad. Son los factores que tienen una visión política global, y tampoco son, lamentablemente, yo que soy de ese mundo académico, como también me dijeron, y tienen que estar las universidades. ¿Cuáles? O sea, a mí me duele hacer esa pregunta, pero ¿cuáles universidades? ¿Cuáles? O sea, esas universidades donde no está claro, o sea, ya no tienen dirigentes. O sea, las 10, 12 universidades autónomas están hundidas. Una de las razones es que tienen unos rectores y unos equipos rectorales que tienen 10, 12, 13 años. Y en muchas de las universidades, aquella donde yo me formé como profesor, la central, o sea, con un desprestigio enorme. Entonces, ¿cómo así que van a representar a qué si ni siquiera saben defender su propia universidad? Entonces, no, pues lamentablemente perdieron el lugar. A lo mejor hace 15 años sí, el mundo universitario tenía capacidad de tener una visión sobre el país y designar a uno o dos representantes. Ahorita no lo tiene, no tiene sentido. Entonces, payasadas no, yo creo que el país está, yo por lo menos estoy, no voy a hablar por el país, estoy cansado de las payasadas, de los figurines, de eso que Manuel Vicente Romero García hace ya 120 años llamaba el país de ¿cómo eran? Las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas y las nulidades engreídas. O sea, no vale la pena. Así es. Pero además, fíjate, en este caso, el G4, que su principal figura visible es Guaidó, ¿a quién representa hoy día Guaidó? Porque en los estudios de opinión que hemos visto, está incluso por debajo en aceptación del propio Nicolás Maduro, mientras que los que van en representación del gobierno sí representan a todo ese sector que apoya al gobierno de Maduro. Entonces ya allí hay no hay representación realmente de todo el sector que adversa al gobierno. Pero lo más preocupante en esto es quiénes designan a los que van a estar allí por la oposición. Entonces vemos que parece que es la comunidad internacional la que termina designando quiénes son los que van a ir a negociar con el gobierno. ¿Cómo es posible, cómo puede ser posible eso? Yo creo que eso es un error de percepción de eso que se llama la comunidad internacional, que es una entelequia,
los 60 son una entelequia, hace rato que no son 60, o sea, me van a contar a Perú, me van a contar a Argentina, o sea, no, pues no. Perú es el último que defecciona de ese grupo. Le preguntaron hace un par de días a Héctor Béjar, el canciller de Perú, un viejo guerrillero marxista, le preguntaron que si se iba a reunir con Carlos Escul, flamante embajador imaginario del presidente imaginario Guaidó, y simplemente respondió muy diplomáticamente: yo no sé quién es ese señor, no lo conozco", así, tal cual. Y es una respuesta muy diplomática. Eh, entonces, no tiene sentido que una entelequia que al final, no sé si son los Estados Unidos, si es Estados Unidos y la Unión Europea, que ahora creo que están más acompasados, si Noruega se presta a eso, si Noruega fuese buen mediador, tendría que haber captado y calibrado eso que tú dices. O sea, tienen que leer encuestas, tienen que darse cuenta. Yo no digo que Guaidó tenga cero, no, no, no. Las encuestas creo que le dan 12% de aceptación, a Maduro 13%. O sea, ok, en esta fragmentación de liderazgos es algo, es algo. Entonces, bueno, que tengan un lugar en la mesa, pero que también lo tenga el grupo que apuesta definitivamente, comprobadamente, por la negociación, que apuesta por una vía progresiva en cuanto a los logros a obtener para, digamos, para su propia perspectiva, que entiende que el gobierno también tiene perspectiva, entiende que los rusos juegan, que los rusos tienen intereses, para decirlo en términos futbolísticos. Entonces, creo que sería imperdonable que no hubiesen invitado a representantes de lo que se llama la Alianza Democrática, que además han tenido un candidato presidencial que sacó 2 millones de votos. Así como digo que Guaidó tiene 12%, digo, Henry Falcón obtuvo 2 millones de votos y Bertucci obtuvo 1 millón de votos. O sea, esas no son encuestas, son realidades, y ambos forman parte de la Alianza Democrática, y aparte de eso hay otros sectores bien importantes. La mitad, las 3/4 partes, la cuarta parte de Adela, que esté con el liderazgo de Bernabé Gutiérrez y con la vía, sobre todo más que liderazgo, con la vía electoral. O sea, si tú sumas todo eso, allí hay algo más importante, yo lo creo así, que lo que representa los restos del G4. Digo los restos porque si Daniel Ceballos, que es de Voluntad Popular, que es el partido más recalcitrante en lo radical, en lo abstencionista del G4, desde hace rato está optando por la vía electoral y se va a medir en primarias, etcétera, más allá de lo que él opine de Pérez Jiménez y de toda esta cosa. Entonces, allí hay unos restos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, debería estar Fede Cámara, debería estar la Iglesia, debería estar la Alianza Democrática, debería estar el G4. Y sobre esa mesa, incluso al gobierno le daría obviamente algunas ventajas tener 4 interlocutores, pero al mismo tiempo, en la medida que en algunos asuntos esos 4 tuviesen coincidencias significativas, le darían a la oposición como conjunto también una enorme fuerza, porque los que estén participando como mediadores, Noruega, como observadores, semiparticipantes, como algunas potencias, se darían cuenta de por dónde va la corriente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Sí, fíjate, y lo otro es que también es clave, es qué se va a discutir allí, qué debería discutirse allí, Leonardo, ¿cuáles son las prioridades en este momento? ¿Son solamente de carácter de reivindicaciones políticas? O hay, por ejemplo, me decía ayer Francisco Rodríguez que él considera que
problema de la situación que viven tantos millones de venezolanos, de hambre, de abandono, que lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria debería ser uno de los puntos clave a discutir para conjuntamente gobierno y sectores de oposición actuar y enfrentar de inmediato esta situación humanitaria. ¿Qué puntos claves deberían estar allí en esa negociación? Mira, yo coincido con Francisco Rodríguez en que la prioridad, por lo menos la oposición debería enarbolarlo como, o sea, como su parachoque, como lo que lleva adelante es ciertos problemas económicos sociales que requieren entendimiento político, desde luego. Vacunación, uno de los países más, o sea, es salud, es alimentación y es educación, esas tres cosas. O sea, la vacunación, o sea, estamos en plena guachafita, te vacunaste con Sputnik, yo no me he vacunado, por ejemplo, yo tengo 74 años, a mí nadie me ha llamado, etcétera, ¿no? Pero unos cuantos se vacunaron con Sputnik 1 y ya tienen 30, 40 días y tienen la incertidumbre de Sputnik 2. Falta un montón de gente, falta más del 90 y pico %. Ajá. Entre ellos faltan los educadores, a lo mejor han llamado a algunos aleatoriamente, pero hay 500.000 de educadores, 500.000, que atienden a esos presuntos 7,5 millones de niños y adolescentes. Y Maduro está llamando a clases en octubre. Y yo estoy de acuerdísimo en que llamase a clases. De acuerdísimo. Porque los muchachos han perdido año y tercio. Se lo han perdido. O sea, el 90% no ha aprendido ni la O por lo redondo. O sea, vamos a dejarnos de tontería. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado. Entonces, solo una minoría privilegiada, no porque sea culpa de ellos ni porque sea malo, pero que tienen las herramientas tecnológicas, tienen docentes preparados, tienen colegios donde a los docentes les pagan en dólares, no demasiado, pero les pagan en dólares, etcétera. Le dan bonos o sea, a mí en la católica me dan bonos de conectividad. O sea, tú dices, mucho me dan, no, pero me dan un bono de conectividad y al que tiene más horas de clase que yo le dan más, porque saben que se cae la cosa, tienes que trabajar con los datos. O sea, entonces, la vacunación de ese 500.000 de docentes, de ese 500.000 de empleados, de obreros, de personal conexo en las escuelas, el que maneja el autobús, la señora de la cantina, o sea, todos los adultos que giren en la órbita de la escuela es otro 500.000, es 1 millón de personas. Entonces, eso debe hacerse. Y debe hacerse también con otro montón de gente que trabaja en servicios públicos de alta exposición. O sea, hasta ahora la ruleta de la diosa Fortuna ha ayudado demasiado a los venezolanos. Yo sé que se han muerto muchos más de los que el gobierno dice, pero este desastre, esta tontería del 7x7 y el 100, no, o sea, eso es absolutamente ridículo. Todo eso está allí gravitando, y entonces un plan de vacunación serio, conseguir las benditas vacunas en cantidades, o sea, si han llegado 2, 3 millones, tienes que lograr 20 millones de vacunas que estén en este país poniéndose. Los problemas de alimentación básica, porque el otro punto, lo hablo desde la educación, pero sirve a muchos otros sectores. ¿Cómo le vas a decir? Acaban de firmar el contrato colectivo con las 9 federaciones magisteriales de primaria y secundaria y también con las federaciones del mundo universitario. En el mundo universitario el salario empieza en 28 millones de bolívares al mes y termina en 46. El profesor titular gana $11 y el que empieza gana 6, 7. Y es en el mundo de los profesores de la Federación de Maestros, Colegio de Profesores, todo esto, si no recuerdo mal, empieza como en 20 y termina como en 30 millones. O sea, empieza en 5 y termina en 7, 8. Eso no alcanza ni para el transporte. Entonces, ¿cómo conseguir dinero fresco? ¿Cómo
cómo superar eso, o sea, cómo en vez de pagarle 6 o 7, págale 10 veces más, que yo sé que tampoco resuelve, pero paga 60, paga 70, o sea, abre un boquete en esa tiniebla. Entonces, es educación, es alimentación, Por o sea, cierto, porque, Leonardo, eh, hay yo tengo la expectativa de que, bueno, yo soy educador también, no estoy ejerciendo en este momento, pero soy educador. Y yo tengo la preocupación de que muchos maestros, pero muchos maestros no van a acudir a un llamado nuevamente a clase. Con esos sueldos es casi imposible, Leonardo. Es que ni para el pasaje da eso. Oye, este problema claro, es realmente grave, pero profundamente grave. claro, Maduro ha hecho el amague en un par de oportunidades que la clase empezaba en abril, la clase no sé qué. O sea, que lo examine un minutito nada más y entienda la realidad. La realidad es esa que tú dices. ¿Qué es lo que pasa? Si a ti te ponen un salario de $7 al mes y tú eres profesor de bachillerato, obviamente, pero tú no has estado yendo y tampoco al final todo se ha relajado. O sea, tampoco tú tienes interacciones con los muchachos, si acaso a lo mejor una a la semana. O sea, es una mentira, es una mentira. Y te están pidiendo que pongas unas notas y las pones. O sea, ya las notas y las evaluaciones venían bien relajadas desde hace bastantes años con el chavismo, ¿ok? Entonces, en estas circunstancias el profesor dice, bueno, que ellos no renuncian porque no están obligados a ir. Y entonces están trabajando en otra cosa, están sobreviviendo. O sea, están haciendo delivery, están, no sé, puliendo pisos, están cuidando, o sea, lo que sea. Entonces a lo mejor ganan aquí $20 más, en el otro 30 y tal. Y los 6 o 7 es una ñapa y se mantienen ahí porque esa es su profesión, probablemente también sea su vocación. Y porque a lo mejor, y también porque son humanos y tienen un rayito de esperanza que dice, en algún momento esta locura puede cambiar y a lo mejor nos pueden poner más adelante si se recupera la economía un salario decente. Entonces no quieren, digamos, renunciar. Pero si tú me los obligas a ir de lunes a viernes, a partir de octubre, por supuesto que no van a ir. Porque entre otras cosas, como dice el aforismo jurídico, ad impossibilia nemo tenetur, o sea, nadie está obligado a hacer las cosas imposibles. Si tú me das $7 y me dices que pague el transporte de ida y vuelta los 20 días al mes que me toca, y eso no me alcanza ni para el transporte, o sea, ¿cómo diablos voy a ir? ¿Cómo diablos voy a ir? Entonces, esos son puntos fundamentalísimos que requieren acuerdos políticos, porque eso se conecta con el punto grande en el cual Francisco Rodríguez está absolutamente claro, porque es su experticia, el mundo del petróleo, el mundo de las sanciones. O sea, si el gobierno dispusiera de la capacidad de producir más y a la vez de comercializar más, entonces sí podría decírsele, no me le pague $7 al maestro, págamele 70. Oye, de entrada, como un tentempié. Y eso sería un aliciente para la gente. Y a lo mejor dentro de un año, año y medio, me le pagas 200. Ok, es una manera terrible, pero de salir, entonces con mística y esa cierta pequeña base material creciente se puede. Entonces, son todas, es lo social, es la vacunación, es la alimentación y es la educación. Eso requiere de la economía. La economía supone el punto del petróleo y supone el punto de libérame el oro que está en Inglaterra. O sea, y busquemos la manera de invertir ese oro en estos programas específicos de vacunación, de alimentación, de educación.
O sea, si es así, es para que al maestro me le subas el sueldo 10 veces, me lo lleves a $70 al mes. ¿Qué significa eso? Te voy a decir, el otro día leí una encuesta de, creo que es la de Fede Industria, creo, o con Industria, perdón, que creo que ellos hacen periódicamente, y en el primer trimestre del 2021, ellos dicen que el promedio de lo que gana un obrero en la empresa privada, en la industria privada, es $48 al mes. Lo que gana un profesional es $172 al mes. Y lo que gana un gerente de empresa privada industrial, $410 al mes. Entonces, mira, yo digo, el docente es un profesional. Y yo aspiro, yo lo escribí también por ahí, págale $172. Pero yo podría entender que de 7 no me puede saltar a 172 ahorita. Pero si estos señores se arreglan en México y se les puede pagar 70, mira, los docentes vuelven de mil amores, porque la capacidad de sacrificio del docente, su mística en general es muy fuerte. Y tú le dices, y el año que viene, si viene esta progresión, vas a 170. Y luego 3 años después vas a 300. Bueno, le vamos dando, ¿ves? De resto, el país no tiene futuro. El país es una nube negra que nos absorbe. Y todo eso es lo social, pasa por lo económico, y al final requiere como una lógica política de entendimiento. ¿Y dónde Carrizo quedan allí? Las elecciones presidenciales quedan en el 2024, quedan como algo no discutible. Yo en eso estoy de acuerdo con Jorge Roy, o sea, bájese de esa nube, señores, no sean tan malcriados. Ustedes votaron las elecciones del 2018, las despreciaron, no hagan de su torpeza política ahora algo sobre lo cual puedan alegar. Son para el 2024. Y las que están ahora ya tienen, para mí, suficientes buenas condiciones. Alcáncese alguna más, eso sí se puede plantear, alguna más. Legalícese algunos dirigentes, algunos partidos que están fuera del... Y ya están vistos todo lo técnico, el tiempo de campaña. Asegúrese tiempo de difusión gratuito en los medios de comunicación públicos y privados para todos los agrupamientos políticos. Y ya esas elecciones están suficientemente sobre buenos rieles con esos dos elementos. Pero vamos a esa, y esa es la parte que la oposición recalcitrante debería ceder. O sea, no puede ser seguir esa chiquillada malcriada de que ellos, es la presidencial, es lo político y es lo que a mí me da la gana. Y cuando a mí me da la gana, el 2018 no me dio la gana, pero en el 2021 sí me da la gana, pues no. O sea, y ahí insisto, si lo dejan a ellos solos, se meten en ese callejón, porque esa cabra siempre tira para ese monte, por lo menos los últimos 4 años. Leonardo, y fíjate, pudiera decirse que estas elecciones, primero, ¿cuál es la importancia real de este proceso que viene el 21 de noviembre? Porque, bueno, algunos algoreros dicen que esto no va a solucionar los problemas del país, estas elecciones, el 21 de noviembre. Entonces, lo primero sería cuál es la real importancia de estas elecciones. Y luego, ¿pudiera esas elecciones convertirse en una especie de referéndum para nuevos liderazgos en el país? Sí, el decir que unas elecciones municipales y de gobernadores no va a solucionar los problemas del país es una perogrullada. O sea, porque nunca ha solucionado los problemas de ningún país, elecciones locales nunca. Entonces, por ahí no hay que tomarlo, o sea, pero es la vuelta. O sea, es que a mí lo que me fastidia mucho como educador es que parece que está instalado en, no sé, unos chips en las neuronas, en el cerebro, donde sea, de un maximalismo siempre. O sea, cada circunstancia, cada acontecimiento por venir
hay que leerlo en clave maximalista. O sea, tiene que resolver todo. Pues no, pues no. Estas elecciones son importantes porque tocan. Así, porque tocan. Y es un conjunto. A ver, ¿cuál de los venezolanos, uno del Julio Mayora, haya ido a los Juegos Bolivarianos, le garantizaba la medalla de oro en las Olimpiadas y que luego haya ganado en los Juegos Suramericanos y luego en los Panamericanos? Bueno, los bolivarianos y luego los bolivarianos, centroamericanos, suramericanos y panamericanos. El chamo ganó, quedó de primero en los 4, pero esos son preparaciones, entonamientos. Entonces, si tú solamente dices, no, yo en esa tontería no compito, ¿para qué voy a competir con 8 o 10 países de la órbita centroamericana? Pero qué balurdo. Yo me voy a medir solamente allá, en Tokio, con los grandes. Pues no, esto se sirve de training, o sea, de acondicionamiento. Bueno, igualito que al individuo, que a los músculos del señor que levanta 200 kilos, es los músculos organizativos de las agrupaciones políticas. O sea, sirve de entrenamiento, sirve de contacto con la población. Si lo miramos desde ese punto de vista de fortalecer el músculo político, por lo demás debilitado por decisiones súper equivocadas de abstenerse. ¿Ok? Pero es que además sirve, si muestra fuerza, para desmoralizar un poco o un mucho al adversario. Dios mío, es que no entienden eso. O sea, que las luchas políticas tienen un componente psicosocial importantísimo y que si tú en un momento dado, imagínate tú que nosotros, no estoy prediciendo nada, haciendo predicción de ningún tipo, pero imagínate que la oposición ganara 18 gobernaciones. O sea, el masazo psicológico al chavismo es enorme. Si gana 10, también. O sea, en cambio, si nosotros luchamos y sacamos 3 en vez de 5 que sacamos la otra vez, el masazo es para nosotros. Si amanece el 22 de noviembre y el chavismo ganó las 23, o sea, es terrible. O sea, la cosa juega de un lado o de otro. Entonces, es ese proceso de demostrarle a los otros que tú tienes fuerza, es de taparles la boca, es de adquirir fuerza para negociaciones futuras, o es que la negociación se hace un ratico. Todo el tiempo es competir dentro de los cauces constitucionales, de múltiples formas. La principal es la participación electoral, pero también demostrar fuerza, y demostrársela a la comunidad internacional que está más o menos involucrada con nosotros, cada vez menos que más, pienso yo. Entonces eso, lograr propia fuerza, aceptar golpes al hígado y a las costillas al adversario desde el punto de vista psicológico, psicosocial, convencimiento a la comunidad internacional y luego, por supuesto, por Dios, palancas de poder. A mí no me gusta tanto la expresión espacios, porque la palabra espacio es como fija. Prefiero palanca, porque tú ganas una alcaldía y tienes una palanca. Danme una palanca del tamaño suficiente y moveré el mundo, decía quien, Arquímedes, no sé quién era. Sí, Arquímedes. O sea, por muchas cosas, por visibilidad que te van a dar, por capacidad de conectarte con mucha más facilidad con las comunidades. O sea, porque vas a tener un carro chico y vas a tener un chofer que te va a poder llevar al barrio, y en el barrio vas a ser representativo a las personas. Entonces, que si hoy sacaste 414 votos en el barrio, no sé, La Dolorita, y tú trabajas con ellos para la siguiente, pues tú puedes sacar 800. O sea, y es eso, esa es la lucha política civilizada. Porque en tiempos de Corazón Valiente, aquella película que he visto como 80 veces, no, pues entonces era pararse un poco de ñeros delante de otros,
enfurecerse con arengas y salir así todos en piña a matarse de una manera terrible. O sea, esa no es la lucha política. Antes esa era la única lucha política que había, era la matazón. Entonces nos civilizamos, y entonces esas elecciones sirven para esas 3 o 4 cosas. Así lo veo. Y el liderazgo político, necesita el país un nuevo liderazgo político y ese pudiera salir porque toca lo local, toca lo más local de cada región, pudiera salir de allí, de este proceso, un nuevo liderazgo político de oposición, por lo menos. Si pudiera, y ojalá que salga, un refrescamiento importante, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así, desde las alcaldías más importantes en Estados Unidos, la de Nueva York, y entre nosotros, por la facilidad mediática, la de Chacao, la de Baruta. ¿De dónde salió Enrique Capriles? Alcaldía de Baruta, ¿no? Y gobernación de Miranda. A lo mejor si queda gobernación de Cojedes, no agarra cancha, piso de arriba en la cancha, pero es así. ¿De dónde salió Osvaldo Álvarez Paz? Gobernación del Zulia. O sea, esos son espacios para generar liderazgo alternativo. Por eso Chávez, muy celoso de su caudillismo narcisista, trató siempre de aplastar a aquellos liderazgos chavistas que emergían. Por eso trató mal a Falcón en Lara, porque Lara es importante, o Arias Cárdenas Zulia. O sea, hay estados donde puedes, digamos, proyectarte más por lo que significan. Entonces yo creo importantísimo eso. Además, yo estoy profundamente fastidiado de ver las mismas caras a lo largo de 20 y pico de años. Las mismas caras. La oligarquía chavista, el grupo de Chávez, la oligarquía madurista, que recicla buena parte de la que había, pero también hay algunas caras nuevas. Y del lado de la oposición, por Dios, lo mismo desde el 2000. Lo mismo. Entonces, que eran muy jóvenes, la mayoría de ellos el 2000, pero que ya están súper anquilosados en sus mañas, en sus manías, en sus estrategias fallidas, en sus terquedades. Entonces, yo quisiera un remozamiento y eso vendría también por allí. No más baste citar, aludir de pasada a Lady Gómez. O sea, una muchacha, por lo menos para mí, absolutamente desconocida, una muchacha súper joven, en un partido súper partido en el sentido comparado con otro, súper organizado, con un montón de gente, con su claque también arriba, con un Ramos Alú y un Bernabé Gutiérrez, que los dos ligaditos tenían 20 años mandando. Y de repente aparece una muchacha en un estado conflictivo, fronterizo, importante, y guapea allí. Y entonces, claro, alguna gente también, un tanto apresurado a mi juicio, dicen, esta debe ser la próxima presidenta. Bueno, no sé, espera un poquito, déjame verla más en el Táchira y en el país, ¿no? Pero es interesante. O sea, yo no diría, esta es una candidata presidencial ya para el 2024, pero mira, enfilan de manera positiva. Si hubiese más Lady Gómez, y seguramente las hay. Eso implicaría eso, que reverdece el árbol. Seguramente las hay y las vamos a descubrir a partir del 21, posiblemente. Espero, de verdad. Fervientemente espero, sí. Finalmente, sí, Leonardo, ya llegamos aquí al final del espacio. Quería preguntarte, bueno, por la posibilidad también esta del referéndum revocatorio, que bueno, dicen los que lo quieren activar, que es que está en la Constitución, y porque está en la Constitución, bueno, hay que activarlo. ¿Qué posibilidad tiene, primero, de que se dé? Y segundo, de que se consiga un triunfo que nos libre de este gobierno que ha sido el peor de la historia de la humanidad y más allá.
Mire, uno de mis libros de política, yo conté, o sea, reconté, pues, lo que pasó el año 2016, la sarta de arbitrariedades que cometieron, este, los inventos, el juego de las firmas en dos oportunidades, la tranca con apenas el 1%. Este, yo creo que repetir eso y sobre todo el criterio de que tienes que reunir luego el 20% de las firmas en todos y cada uno de los estados. Si se te cae en uno de ellos, se te cae todo. Mientras ese tipo de normativa existiese, y yo creo que si estos gobernantes ven en peligro su cuello, mantendrían esa normativa. Es terriblemente difícil. Y además, encima de ñapa, ah, si no lo sé mal, habría que obtener en el revocatorio como 6,5 millones de firmas, de votos negativos, porque hay que superar lo que el señor obtuvo el año 2018 y fue como 6,200,000, algo así, ¿no? Entonces, me parece que en las condiciones de éxodo al exterior de muchísimos venezolanos opositores, también se han ido chavistas, desde luego, es muy difícil obtener todo eso, un proceso que lo puedas lograr en 6 meses, que sería lo racional, lo decente, pero en ese punto ellos son muy indecentes, y luego superarlo. Y todo al final, a lo mejor para caer haciéndolo en el cuarto año, si lo demoras un añito, en el mejor de los casos lo ganas, para caer en las manos de un vicepresidente puesto por Maduro. Porque entiendo que si la cosa se da ya al terminar el cuarto año, culmina el periodo un vicepresidente. Mira, demasiado ruido, esfuerzo, angustia para tan pocas nueces. Lo inscribo otra vez en la misma tendencia maximalista, o sea, siempre salgo al ring y yo es golpe al mentón. O sea, ese no es un boxeador, ese es un aporreador, ese es un novato. Entonces, ¿qué es lo que ilusiona más? Que lo vamos a sacar, entonces golpe al mentón, referéndum revocatorio, pero no se pasean por las dificultades. Y entonces, después de todos esos maximalismos, lo que queda es el cansancio. Yo creo que a estas alturas le queda al gobierno un poco menos de 3 años, si no me equivoco, o 3 años y pico y meses. Hay que ganar gobernaciones, hay que ganar alcaldías, hay que hacer un excelente trabajo allí, social, económico y político, y hay que ganarle el 2024, hay que recomponer la oposición, hay que buscar una manera muy seria de que quede el mejor candidato posible, y el mejor candidato posible no es el que muestre más los dientes, sino aquel que le diga algo a ese 60% de personas que no creen ni en el gobierno ni en la oposición, y que incluso le diga algo a un montón de chavistas antimaduristas. O sea, que también los hay. O sea, y entonces poder escarbar allí y recibir apoyos electorales también de esas personas, y que esos apoyos electorales además se traduzcan en que la gente sepa que ese señor o señora que gane va a ser un gobierno de transición. Incluso si ganó con el 70% de los votos, del otro lado va a quedar un 30%. Y yo me acuerdo en Chile, después que Pinochet pierde el referéndum, en el 90 lanza un candidato, se me olvidó su nombre, y el tipo pinochetista perdió con el 44% de los votos. Entonces, si Alwin, que ganó, pretendía ser un gobierno sectario, retaliativo, etcétera, etcétera, y Pinochet ministro de la Defensa, o sea, aquello no duraba 3 meses. ¿Y aquí qué van a hacer? O sea, ¿van a dejar a Padrino López de ministro de la Defensa? Ciertamente no, yo no lo dejaría en ningún momento. Pero si tú quitas a Padrino y al otro, vas a poner a uno formado por ellos en la escuela de formación ideológica de lavado de cerebro, entre comillas,
que se ha dado en estos 20 y pico de años, y eso ha sido muy consciente. Y entonces es un pinochetico o un chavista en pequeño Pinochet. Entonces tú tienes que gobernar con eso y además, por eso también es importantísimo lo de alcaldías y gobernaciones, porque tú tienes un primer año de gobierno, una asamblea nacional con el 90% de los diputados chavistas del 2024 al 2025 por la irresponsabilidad de estos radicales estúpidos. ¿Ves? Y a lo mejor vas a tener, si nos va bien, vas a tener a 200 alcaldes chavistas y a 130 opositores, pero vas a tener 200 alcaldes chavistas, 90% de la Asamblea Nacional por un añito, pero ese añito puede echar mucha vaina. Además el primer año los gobiernos quieren lucirse, etcétera, y eso muchas veces pasa por leyes y tal, y ahí vas a tener un 90% con el que tienes que negociar, y si no sabes negociar estás muerto, porque que les vas a meter los tanques, o sea, no. Y igual de gobernadores, o sea, si nos va bien y sacamos 8 o 10 gobernaciones, vas a tener 13 gobernadores. Entonces, esa es la transición. Ahora, la posición de que aquí arraso, uno, es imposible. Y segundo, una vez que llegue al gobierno, ahí solamente a Miraflores, eso es lo importante, la presidencial. Después, hago lo de Carmona. O sea, es que lo que tienen en el imaginario, estos descarados, es que ellos querrían hacer Carmona parte 2. Entonces, ganan la presidencia, eso es lo que les importa a Guaidó y compañía. Y después entonces ellos harían un decreto estúpido como el de Carmona para eliminar gobernadores, alcaldes y diputados. O sea, es que no tiene el más mínimo sentido eso, porque sería Carmona parte 2, Dios mío. Es terrible, es terrible. Entonces hay que optar por la otra, o sea, el que abra caminos, el que busque de verdad la transición. Y buscar la transición es hacer puentes. Y yo creo que se pueden hacer puentes desde el punto de vista social, porque el hambre de los chavistas y el hambre de los opositores es igualita. Entonces, por ahí hay que buscar la salida. Así es. Es interesante la tesis que está planteando Víctor Álvarez, que bueno, que no es de ahorita, desde 2014 la expone en su último libro, Las rutas electoral, de un gobierno de coalición, porque él dice que, bueno, que es tan grave lo que estamos viviendo, que tendría que darse un gobierno de coalición que haga una transición para luego ir a unas elecciones donde con un país ya tranquilizado, con las cosas fundamentales más o menos encaminadas, que pueda iniciar un nuevo gobierno, una nueva gestión, sin los problemas de comenzar de cero desde ahorita. Bueno, Leonardo, muy agradecido por tu participación esta noche y bueno, nada, estaremos pendientes de cada cosa que suceda en el país y de pulsar tu opinión sobre lo que nos va sucediendo a medida que va pasando estos próximos semanas, meses. Gracias a ti, José, de verdad, un placer conversar. Bueno, amigos digitales, muy buenas noches. Mañana voy a estar conversando a las 8 de la noche con Fanny García, dirigente del Partido Avanzada Progresista, y va a ser una interesante conversación con esta muy buena dirigente. Buenas noches a todos. Gracias.